Vamos a iniciar el curso de control gubernamental en el sector público. Cualquier consulta o duda durante el desarrollo del curso pueden realizarla a través del chat o levantando la manito en todo caso durante la presentación de cada una de las diapositivas. Eh, en principio vamos a revisar lo que vamos a desarrollar en estas 7 sesiones, ¿no? Un poco el detalle del curso de control. eh, Vamos a desarrollar el curso básicamente entre 3 módulos, ¿no? Los cuales estarán conformadas en 7 sesiones. El primer módulo es de control gubernamental y el Sistema Nacional de Control, el cual vamos a desarrollarlo en 2 sesiones, ¿no? Vamos a hablar un poco del marco legal del control gubernamental, ¿no? El control como parte de los sistemas administrativos del Estado, algunos conceptos. Vamos a hablar un poco del sistema de control interno de las entidades públicas y la implementación también del sistema de control interno, ¿no? En el segundo módulo vamos a hablar de las normas generales, los tipos y las modalidades de control gubernamental existentes, ¿no? Esto se va a desarrollar en 3 sesiones, ¿no? Vamos a hablar de los 3 tipos de servicios de control que existen actualmente: el control previo, simultáneo y posterior, y cada una de las modalidades en estos tipos de control, ¿no? Aquí vamos a demorarnos un poquito más analizando algunos informes de control eh, publicados por la Contraloría General en su portal web, ¿no? Con la finalidad de poder determinar cuáles son las características y la estructura de un informe de control, cómo actuar en todo caso frente a la comunicación de un informe de control, si son profesionales o funcionarios que trabajan en las entidades públicas, entre otros, ¿no? Básicamente vamos a analizar los 3 tipos de informes de control que emite la Contraloría, ¿no? Para ver básicamente las características técnicas y legales que lo componen. Eso vamos a desarrollarlo en el módulo 2 y finalmente en un módulo 3 vamos a hablar un poco de los mecanismos de participación ciudadana existentes en el Sistema Nacional de Control, ¿no? Lo cual lo vamos a desarrollar en 2 sesiones, ¿no? Vamos a hablar un poco de las audiencias públicas, los auditores juveniles, ¿no? Los monitores ciudadanos, cómo es el proceso de gestión de denuncias y además de la utilización del sistema de Infobras. Bien. Esa va a ser la estructura entonces del curso que vamos a desarrollar. Bien, ok. En principio una breve presentación. Bueno, ya está ahí en la diapositiva una pequeña presentación mía. Yo soy ingeniero civil, ¿no? Egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Cuento ya con una maestría en auditoría. Actualmente laboro en la Contraloría General de la República ya más de 6 años, ¿no? Y he sido partícipe en diferentes comisiones de control como integrante, como jefe de comisión y como supervisor en todas las modalidades de control que existen, ¿no? En control previo, en control simultáneo y en control posterior, ¿no? Por mi formación profesional como ingeniero civil, evidentemente me desempeño más en labores de control orientados a la ingeniería, ¿no? Pero en mi labor de supervisor he tenido, pues, en el ámbito de mi experiencia, que ver diferentes temas relacionados con la gestión pública y el control gubernamental, ¿no? Entonces, he desarrollado, como les vuelvo a comentar, los 3 modalidades tipos de control, pero en específico, por ejemplo, la modalidad de auditoría financiera que refería la señora Ruth. He sido partícipe como integrante, más no como jefe, perdón, como supervisor. Sin embargo, pues vamos a hablar en todo caso del marco normativo actual de este tipo de auditoría y algunos ejemplos de algunos informes publicados, ¿no? De las otras modalidades de control, sí, en mi experiencia profesional como supervisor, he desempeñado muchos servicios de control de los cuales puedo brindarles la asesoría técnica correspondiente. Bien, entonces eso vamos a verlo con más detalle más adelante. Entonces, para ingresar al tema del control gubernamental, primero es importante determinar qué entendemos por control, ¿no?
qué es el control y qué es el control gubernamental. Cuando hablamos de gubernamental ya nos estamos refiriendo al sector público, ¿no? A los actos, a las acciones que se desarrollan en el sector público. Y cuando hablamos de control, hablamos de supervisión, de vigilancia, ¿no? De verificación. Entonces, en términos generales, el control gubernamental viene a ser ello, ¿no? Viene a ser la vigilancia, la verificación, la supervisión de los actos, resultados que se desarrollan en el sector público, ¿no? Por eso es control gubernamental. Ahora, esto se desarrolla dentro de un sistema, ¿no? Al cual se le conoce como el Sistema Nacional de Control, cuyo ente técnico rector viene a ser la Contraloría General de la República, ¿no? Entrando entonces a ello, es importante conocer este sistema administrativo del Estado, ¿no? La ley, la 29.158, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, establece en su artículo 46 la existencia de 11 sistemas administrativos del Estado, que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Por su formación profesional y también por el ámbito en el cual se desempeñan. ¿No? Dentro de ellos tenemos justamente el Sistema Nacional de Control como parte de uno de estos sistemas administrativos que regulan el aparato estatal, ¿no? Como ustedes comprenderán, la gestión pública, ¿sí? Todos los actos que se desarrollan en la gestión pública están regulados por cada uno de estos sistemas administrativos. Por ejemplo, el sistema de recursos humanos lo regula el ente técnico rector, que es Servir, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimientos, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo ente técnico rector es el MEF, ¿no? A través de eh, el antes denominado OCE y ahora es OEC, ¿no? El organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de estos sistemas administrativos tiene un ente técnico rector. Este ente técnico rector es quien regula la normativa, los procedimientos, los lineamientos que se deben desarrollar en todo el ámbito del sector público, ¿no? Y que son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades estatales, ¿no? Entonces, dentro de ellos encontramos como noveno sistema administrativo del Estado el Sistema Nacional de Control. Entonces, como verán, este es un sistema que forma parte de la regulación del aparato estatal y que sin este sistema administrativo del Estado, ¿no? La gestión no sería la misma, porque cada uno de estos sistemas se encuentran interrelacionados entre sí, e inclusive a través de plataformas, ¿no? A través del SIGA, el SEACE, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la importancia de este sistema, del Sistema Nacional de Control. Ahora, de estos 11 sistemas administrativos del Estado, el único que no tiene la rectoría y no es administrado por el Poder Ejecutivo es el Sistema Nacional de Control, cuyo ente técnico rector, como ya lo mencioné anteriormente, es la Contraloría General de la República, ¿no? Que es una entidad autónoma e independiente constitucionalmente y normativamente también. ¿Ok? En ese sentido, como les señalaba, ¿cuál es el marco constitucional del control gubernamental? ¿No? Los artículos 81, 82, 101, 107 y 199 de la Constitución Política actual, de la de 1993, habla del Sistema Nacional de Control. Establece que tiene una autonomía, ¿no? Conforme a la ley orgánica, que es la 27785, que más adelante vamos a ver, y señala, pues, quién es el ente técnico rector, cómo se designa al Contralor General de la República, por ejemplo, el cual es designado por la Comisión Permanente del Congreso de la República, ¿no? A propuesta del presidente, ¿no? Señala que se debe presentar un informe anual, ¿no? Practicado a la Cuenta General de la República. Señala que la Contraloría, como ente técnico rector, tiene una iniciativa legislativa, ¿no? Es decir, que la Contraloría puede establecer normativas, procedimientos, directivas, ¿no? Que van a ser de obligatorio cumplimiento para que este sistema nacional funcione.
bien, y que su ámbito de aplicación pues va a ser para todas las entidades eh, que están bajo su ámbito, ¿no? Que más adelante también lo vamos a ver. Y una de las funciones que tiene es fiscalizar la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales, locales y también los de ámbito nacional. Este sistema, entonces, el Sistema Nacional de Control está regulado por una ley. La principal ley es la 27785. Y digo principal ley porque esta ley ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pero la ley orgánica promulgada y que rige el Sistema Nacional de Control es la 27785, que fue promulgada en el año 2002, ¿no? Esta ley, la inicial, tenía 44 artículos, si no me equivoco, ¿no? Y la actual ley tiene 60 artículos, ¿no? Entonces, estos artículos han ido incorporando, otros modificando, en base a ciertas normativas también que salían a lo largo del paso del tiempo, toda vez que como Sistema Nacional de Control, como vuelvo a indicar, se encuentra interrelacionado con otros sistemas administrativos también del Estado, ¿no? El objeto de esta ley fue, pues, propender el apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental. ¿Con qué finalidad? Para prevenir y verificar mediante la aplicación de principios, ¿no? Tenemos 22 principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado. Esto es importante porque ese es el objetivo principal del Sistema Nacional de Control, ¿no? Verificar la eficiente, correcta y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado. Sabemos que en el Estado, en el sector público, todo se encuentra regulado por normativas, por directivas, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Control, su objetivo es verificar el cumplimiento de estas normativas, el cumplimiento de los procedimientos que se establecen en cada una de las entidades, ya sean procedimientos internos o procedimientos de carácter externo establecido por la Contraloría, ¿no? Eso lo vamos a ver con detalle cuando veamos las modalidades de servicios de control que se desarrollan, ¿no? Y cuáles, por ejemplo, eh, la función de los funcionarios públicos durante el proceso que desarrolla cada una de las entidades, ¿no? Y qué responsabilidad tienen en base a los instrumentos de gestión también de cada una de estas entidades, ¿no? Porque los funcionarios públicos están pues, sus funciones están establecidas en sus instrumentos de gestión, en su MOF, en su ROF, ¿no? En su manual de perfil de puestos, entre otros, ¿no? Y su cumplimiento de ellos está orientado al cumplimiento de los objetivos de cada entidad, a su POI, a su PEI, ¿no? A sus... Entonces, estas funciones que desarrollan tienen que estar establecidas en sus documentos de gestión y las acciones y actos que se desarrollen como parte de la gestión pública tienen que estar fundamentados en la normativa correspondiente, ¿no? Por eso es que la Contraloría justamente lo que verifica es el cumplimiento de los procedimientos normativos y técnicos que cada una de las entidades en principio establece y además también las normas de carácter nacional, ¿no? Que corresponden a cada uno de los procesos que se desarrollan. Bien, ya les había mencionado que el ente técnico rector es la Contraloría General de la República, que actúa de forma autónoma, técnica, funcional, administrativa y financieramente, ¿no? Entonces, la Contraloría es un ente autónomo, ¿ok? Financieramente, administrativamente, técnicamente y funcionalmente. Ok, aquí vamos a hablar un poco de las modificaciones de esta ley, de la 27785, ¿no? Como verán, esta ley ha sufrido distintas modificaciones, ¿no? A lo largo del tiempo desde su promulgación, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la ley 28396, ¿no? Promulgada en 2004, la cual modifica el artículo 43 de la 27785, ¿no? En tema
de sanciones del Reglamento de Infracción y Sanciones, del RIS. ¿Qué es el RIS? Esta ley, esta ley, la 27785, ¿sí? Eh, establece un conjunto de infracciones al control gubernamental, ¿no? Y hay que distinguir infracciones, o perdón, la facultad sancionadora de la potestad sancionadora, porque son dos términos distintos que también más adelante lo vamos a ver con detenimiento, ¿no? La facultad sancionadora permite sancionar a los funcionarios por infracciones al ejercicio del control gubernamental, mientras que la potestad sancionadora es la facultad que tiene la Contraloría de sancionar a un funcionario por responsabilidad administrativa funcional en incumplimiento de sus funciones específicas, ¿no? Son dos términos distintos. En este caso, la ley, la 28396, modificó el artículo 43 del RIS, de las sanciones establecidas en el artículo 43. Este artículo establece sanciones al ejercicio del control gubernamental, no a las infracciones establecidas en el artículo 42. Eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, las infracciones al ejercicio del control gubernamental? Cuando, por ejemplo, se obstaculiza o se dilata el inicio de una acción de control, ¿no? Cuando no se cumple, por ejemplo, con el requerimiento de información que una comisión de control haya requerido, ¿no? Cuando se omita la implantación de las medidas correctivas recomendadas en los informes de control, ¿no? O cuando, por ejemplo, haya un incumplimiento de los requisitos para la designación de las sociedades de auditoría, ¿no? Cuando el personal de las sociedades de auditoría incurra en un conflicto de intereses con los deberes que le impone las normas de auditoría, ¿no? Entonces, estas infracciones al ejercicio del control gubernamental están regulados en el artículo 42. Y el artículo 43 establece cuáles son las sanciones a estas infracciones. Estas sanciones tenemos la multa, la amonestación, la suspensión o la exclusión de una SOA, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la ley 28396 se modificó este artículo y se añadió como parte de las sanciones que en temas de contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Cometidas por personas naturales o personas jurídicas, estas, además de la sanción que le corresponda, deben ser informadas al OEC en este caso, ¿no? En el caso anterior era al OCE, en este caso al OEC, ¿no? A fin de que se apliquen las sanciones también que correspondan por el ente técnico correspondiente, ¿no? Eso básicamente fue la modificación al artículo 43 que estableció esta normativa, ¿ya? Entonces, y esa modificación rige hasta la fecha, ¿no? Es decir, que ahora, por ejemplo, si una comisión de control, cualesquiera, realiza un servicio de control y producto de ello, estamos hablando de un servicio de control simultáneo o posterior eh, bueno, las modalidades lo vamos a hablar también más adelante, pero en general, hablando de un servicio de control, si es que se desarrolla un servicio de control y se determina presuntas infracciones contra la normatividad legal en temas de procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Además del procedimiento que desarrolla la Contraloría, ¿no? También se informa al OCE, ¿no? En este caso al OEC, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo, se pueden informar? Cuando, por ejemplo, hay empresas sancionadas y que siguen contratando con el Estado. Cuando, por ejemplo, se determina falsificación de documentos por parte de un determinado postor, etcétera, ¿no? Entonces, de ese tipo, además del procedimiento que desarrolla la Contraloría como parte del ejercicio de control que desarrolle, ¿no? También es obligación comunicar al OCE, en este caso que es en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado. ¿Ok? Entonces, esa modificación rige hasta la fecha.
Luego también en el mismo año salió la ley, la 28422, ¿no? Que modificó el artículo 22, el artículo 22 de la ley 27785. Este artículo habla de las atribuciones de la Contraloría General de la República, ¿no? Aquí se establecen todas las atribuciones que tiene la Contraloría General, ¿no? Como por ejemplo tener acceso en cualquier momento a los documentos, ¿no? Ordenar que los órganos del sistema realicen acciones de control, disponer el inicio de acciones legales, ¿no? Emitir opinión vinculante respecto a las contrataciones de servicio secreto militar, ¿no? Emitir informes previos, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, en el artículo 22, se añadió que se efectúen las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes que constituyan patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y que se informe de esto semestralmente de las mismas al Congreso de la República, ¿no? Todas las acciones en temas de control ambiental y recursos naturales, y hasta la fecha también rige, deben ser informados semestralmente al Congreso de la República, ¿no? Sobre los procesos, y los procesos administrativos judiciales que hayan existido producto de la labor de control, ¿no? Entonces, eso básicamente fue lo que modificó esta normativa en el 2004. En el 2005, con la ley 28557, ¿no? Se hicieron algunas precisiones respecto a la designación y separación de los jefes de los entonces denominados órganos de auditoría interna, que ahora se denominan órganos de control institucional, ¿no? En el cual se determinó que estos son designados por la Contraloría mediante un concurso público de méritos, ¿no? Y hasta un 25% son designados directamente por la CGR, ¿no? Entonces, eso básicamente se modificó con esta normativa, ¿no? No es una modificación sustancial que haya cambiado el ámbito del ejercicio del control gubernamental, pero sí básicamente para la regulación de la designación de los jefes de los órganos de control institucional. ¿Ok? En el año 2010, con la ley 29622, aquí sí es importante hablar un poquito de esta ley, ¿no? Porque a través de esta norma se ampliaron las facultades sancionadoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Entonces, como les había indicado, hasta el 2009, se podría decir, existían 44 artículos en la ley 27785, ¿no? Sin embargo, a partir de la ley 29622 se incorporaron ciertos artículos en materia de potestad sancionadora. Básicamente se incorporó un subcapítulo en materia de proceso sancionador, en materia de responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se incorporó básicamente aquí? Desde el artículo 45 hasta el artículo 60 que tenemos actualmente, ¿no? Básicamente se determina cuál es el proceso para sancionar, ¿no? Se establecen cuáles son las conductas infractoras, ¿no? El tema ya de responsabilidad administrativa funcional, ya no infracciones al ejercicio del control gubernamental que anteriormente señalábamos, sino aquí se establecen ya las conductas infractoras en temas de responsabilidad administrativa funcional, ¿ok? Se establece un órgano instructor, ¿no? Se establece un órgano sancionador y se establece un tribunal superior de responsabilidades administrativas, ¿no? Entonces, a partir de esta ley es que se regula el procedimiento